Pues como estábamos comentando, José, nuestra misión es hacer a nuestros clientes, ¿no?, mejores inversores, y prueba de ello es el evento que tenemos hoy con una de las mayores, si no la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, y tenemos hoy la suerte de contar con su responsable del equipo de distribución para BlackRock Iberia, André Temudo. ¿Qué tal estás, André? Muy bien, Joaquín, gracias por la invitación. La verdad es que a pesar del día, pues aquí estoy con mucha ilusión. Hablábamos detrás de las cámaras que habíamos elegido este día para ver mañana la semifinal España-Portugal. No ha podido ser, pero yo creo que tenemos un plan mejor hoy. Seguramente que sí, claro que sí. Pues ahora te doy paso, pero bueno, comentando y recapitulando lo que ha sido 2022, año totalmente volátil, muy complicado para la operativa, como comentábamos, tanto renta variable, renta fija, ha estado marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania, por la alta inflación, las decisiones de los bancos centrales, bloqueos en China. Parece que gran parte de esta herencia la vamos a continuar en 2023, así que te doy paso para ver un poco cuál es la visión de mercado de BlackRock de cara al año que viene. Muchas gracias, Joaquín. Pues empezando, que sé que no me queda mucho tiempo, pero voy a intentar ser lo más claro posible en el tiempo que tengo. Y quería empezar por lo que acabas de contar. Yo creo que 2022 ha sido un año en que pocas cosas han fallado de que podrían haber pasado mal y que habían ocurrido. O sea, ocurrió todo. O sea, una tormenta casi que perfecta que hemos vivido, y claramente que hay muchos temas que van a seguir con nosotros de cara al próximo año. Esto es un poco nuestra visión y lo que queremos transmitir hoy. Pero por empezar, por dar un contexto actual donde estamos ahora mismo y donde vemos hoy en día el punto de salida para 2023, nosotros creemos que, como decías tú, la era de la gran moderación, como le llamamos nosotros, que ha sido caracterizado por ser las últimas 4 décadas con muy baja volatilidad, tanto en términos de crecimiento de PIB como en términos de volatilidad, o sea, ha sido muy bajo de inflación. Ha sido 40 años muy estables, tanto en inflación como PIB, y creemos que ese periodo ha terminado, ¿vale? Con lo cual, todo lo que nos decía el guión de cómo proceder de cara a los mercados, ese guión ya no funciona a día de hoy, con lo cual nos tenemos que adaptar y ser mucho más flexibles. Y esto es nuestro primer consejo al inversor que está ahora mismo entrando en el mercado y pensando en el futuro. Lo que estaba acostumbrado antes de tener una cartera 60-40 equilibrada para los próximos 10 años, esto ya no va a valer para los próximos 10 años de ahora adelante, ¿no? Con lo cual, eso es la primera cosa. La segunda cosa es decir que actualmente vivimos en un mundo caracterizado o configurado por la oferta. Si tenemos dos fuerzas importantes entre oferta y demanda, lo que vemos hoy en día es que la oferta es quien está comandando todo el mundo. Y cuando hablo de oferta es la falta de oferta que existe. Cadenas de producción que no funcionan, una guerra o riesgos geopolíticos que vamos a ver un poco más adelante que siguen estando y van a estar en 2023, y una población cada vez más envejecida, que esto, queramos o no, son fenómenos demográficos que existen típicamente en países más desarrollados y que también limitan bastante a la fuerza laboral, digamos, a la fuerza de trabajo que tenemos en el día a día, que cada año que pasa va decreciendo y con lo cual tiene implicaciones importantes. Lo que estamos viendo también como tercer factor importante son el movimiento de los bancos centrales para combatir un poco esta inflación que tenemos en mercado, ¿no? Los bancos centrales, cuando suben tipos de interés, lo que pueden hacer y la consecuencia que hacen no es tanto estimular o provocar un incremento de oferta, sino estimular o no estimular la demanda que existe. Lo que están haciendo justamente con subidas de tipo es restringir esta demanda y bajar esta demanda para que encontremos un punto de equilibrio entre la demanda que va a existir y la oferta que hay existentemente hoy, ¿no? De un punto que prevemos que va a existir sí o sí, casi seguramente, una recesión más grave o primeramente en Europa y luego pasaremos a Estados Unidos. Nosotros descontamos un decréscimo del PIB en Europa de un 0,9% para 2023 y alrededor de 0, quizás un poco más menos 0,1 para Estados Unidos. Con lo cual, prevemos que hay una recesión que ya está descontada en el mercado y prevemos que vaya a pasar, ¿no? Luego aquí también tenemos, y me gustaría enseñar esta diapositiva a la parte derecha, porque aquí podemos ver claramente lo que decías al inicio, Joaquín, ha sido 2022 un año bastante atípico, poco común, raro. En los últimos 23 años vemos que solamente por 3 veces ha pasado que un año haya tenido rentabilidades negativas tanto en renta variable como en renta fija. Más a más que 2022 ha sido el año más drásticamente negativo de lejos si miramos renta fija
y también en gran medida renta variable. O sea, yo creo que los números year to date, lo que llevamos de año, S&P 500 bajando un 18%, Nasdaq alrededor de 30%, el MSCI ACWI, que es el principal índice de renta variable mundial, también caído un 31-32%. De la bolsa europea creo que hay algunos países que se escapan, pero son muy pequeños. Portugal, por ejemplo, sigue positivo un 2% arriba, pero el cómputo general es bastante negativo. Si miramos renta fija, hablamos de pérdidas de rentabilidad entre los 8, los 12, los 13%, con lo cual un año nefasto para un inversor que está posicionado con una cartera equilibrada. Con lo cual aquí ya nos deja algunas pistas de cara a futuro, ¿no? Nosotros en BlackRock, para definir un poco esta visión de mercado para 2023, destacamos 3 temas de inversión, ¿no? Que aquí podemos ver. Uno, mirar bien el punto de partida y dónde estamos ahora mismo, evaluar los daños. ¿Qué está descontado en el mercado y cuál es la expectativa o el sentimiento de riesgo que tienen los inversores? 2, repensar los bonos, una cosa que antes o hace un año era casi impensable estar aquí hablando de bonos y la oportunidad que existe, pero a día de hoy sí que existe oportunidad en el mundo de renta fija. Y 3, aprender a vivir con inflación. Nosotros creemos que todas estas políticas de los bancos centrales sí van a ayudar a controlar la inflación o esta subida que hemos visto en los últimos meses de la inflación, pero sí también pensamos que la inflación no va a volver donde estaba hace 3 años. No vamos a volver a vivir con una inflación a niveles de pre-COVID, con lo cual hay que aprender a vivir con alguna inflación en el mercado. Y estos 3 temas nos van a dar conclusiones de cara a clases de activos y cómo nosotros vemos un poco el futuro, ¿no? Pero bueno, por ver primero, evaluar los daños y cómo estamos ahora mismo, ¿no? Las rápidas subidas de tipos han causado ya daños y como podemos ver, una cosa es la economía, otra cosa es el impacto que tienen los mercados financieros. Los sectores más perjudicados por esta subida de tipos obviamente son los sectores que están más expuestos. Y aquí traigo en el gráfico de la derecha el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Obviamente que el mercado de vivienda pues está sufriendo por los costes asociados a una hipoteca, por ejemplo, y esto estamos viendo en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, pero también en algunos países desarrollados y europeos ya. Con lo cual esto está llegando a esta ola más negativa en este sector, ¿no? Y luego vemos también la subida de tipos que estamos viendo, y aquí en el gráfico, desde el año 72 hasta 2022, las últimas subidas de tipos de Estados Unidos, la verdad es que esta que estamos viviendo es bastante empinada, digamos, bastante drástica, bastante rápida. Creemos que puede seguir subiendo ya adentrando en 2023, creemos que podemos ver subidas hasta primer trimestre, segundo trimestre de 2023 y luego hay una estabilización, ¿vale? Pero es un poco como lo vemos, es evaluar los daños que existe actualmente en el mercado con bastante cuidado y ver los impactos que tienen estas subidas, ¿no? Esto también tiene, obviamente, impactos en la renta variable. Lo que aquí quería demostrar es un poco la barra rosa que vemos aquí, que son el impacto que tienen los beneficios de las compañías en la evolución del precio de las compañías, y lo que vemos aquí es que creemos que el mercado sigue siendo optimista para 2023, descontando beneficios por encima de lo que nosotros creemos que va a pasar. Con lo cual aquí BlackRock tiene una postura actualmente y de manera táctica un poco más negativa de lo que el mercado nos dice o nos sugiere. Nosotros no creemos aún en el tan famoso buy the dip que puede existir en el mercado. Creemos que vamos a ver, aún nos queda peores días para empezar a ver mejores días o días más soleados en el futuro, ¿no? Con lo cual aquí la recomendación es esperar para que el mercado nos empiece a dar señales más positivos que de momento aún no los vemos, ¿vale? Mirando ahora para esta segunda pilar de nuestra visión de mercado, no es repensar los bonos. La renta fija, lo que decía antes, por fin está empezando a dar ingresos con tasas de rentabilidad de yields atractivas, ¿no? Actualmente tenemos los 10 años americanos a un 4,5%, a un 3,5%, tenemos incluso más drástico los treasuries americanos a 2 años a 4,5%, con lo que hay una prima por tener corto plazo, y en Europa más de lo mismo, con lo cual aquí BlackRock está positiva para esta clase de activos para 2023, principalmente en crédito investment grade, es decir, con alta calidad,
porque creemos que nos paga suficientemente bien o una ayuda atractiva para que empecemos a construir una cartera expuesta a este tipo de activos, ¿no? Y estamos también positivos en deuda pública de corto plazo. Corto plazo entendemos 2 años, 3 años, no más que esto. ¿Por qué? Porque no nos pagan lo suficiente deuda pública en los 10 años que nos permite estar posicionados ahí. Con lo cual aquí es una vuelta de la renta fija y aquí estamos positivos principalmente en crédito investment grade porque nos da rentabilidades o tires bastante atractivas en comparación con lo que daba antes, ¿no? En el gráfico de la derecha hemos querido dar aquí un punto entre cómo comparamos el dividendo pagado por la renta variable con el cupón pagado por emisiones de crédito global investment grade. Y lo que creemos a día de hoy es que merece más la pena tener riesgo a través de emisiones de renta fija investment grade que a través de renta variable. Esto es nuestra primera recomendación para 2023 cuando pensamos en bonos, ¿no? El siguiente, vivir con inflación, y aquí hemos hablado también en varias cosas, pero hay 3 temas fundamentales con vivir con inflación. Y BlackRock cree que la inflación no va a ser transitoria, como antes se podría pensar, sino de carácter más permanente de cara a futuro. Esto por 3 temas: riesgo geopolítico, hemos hablado antes de la guerra que tenemos en Europa, no prevemos que va a terminar desafortunadamente mañana, y creemos que vamos a tener que vivir con esto en 2023. Tenemos también tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, que tampoco van a desaparecer y están ahí. Luego tenemos también lo que estaba diciendo, el fenómeno demográfico, principalmente en economías desarrolladas, tiene un impacto muy grande en la cadena productiva, ¿vale? Por el lado de la oferta, que nosotros estamos pasando de ser o de consumir, principalmente después de COVID, servicios para consumir más bienes y productos, y no hay mano de obra actualmente en el mercado capaz de satisfacer toda la demanda que tenemos de productos. Con lo cual aquí es un contribuidor también grande a la inflación. Y por tercero, yo diría que es todo el cambio que hablamos de net zero. Cada vez más empresas adaptando su modelo de negocio de lo que era antes para un modelo de más verde, digamos, y neto en términos de emisiones de carbono, que esto también hace con que existan pocos balances entre demanda y oferta y que puede causar inflación. Entonces creemos que son 3 factores importantes que tenemos que convivir de cara a futuro, y con lo cual aquí privilegiamos activos que pueden estar expuestos a una inflación más duradera en el largo plazo y más alta, con lo cual aquí todo lo que sea bonos ligados a inflación son activos que nosotros creemos que tienen sentido, ¿vale? Y por terminar con este slide, que yo creo que es importante, ¿no? Y aquí hemos dividido una slide de mercado entre 4 cuadrantes. Uno, que contesta la pregunta si hay suficiente daño incluido en el precio actual de los mercados, sí o no. Nosotros creemos que aún no hemos visto todo el daño que se puede producir. Y 2, cuál es el sentimiento de mercado de los inversores, si es risk on o risk off. Es decir, si están posicionados en activos de riesgo o están posicionados en activos refugio que no contemplan tanto riesgo. Nosotros creemos que es lo último, que de momento no hemos visto aún inversores típicamente institucionales entrando en renta variable, entrando en riesgo. Con lo cual, creemos que estamos en un entorno más del primer cuadrante, arriba a la izquierda, donde principalmente estamos sobreponderando crédito, como decía, principalmente crédito de empresas, corporativa, deuda corporativa. Sí que estamos neutrales en deuda pública de corto plazo y estamos negativos en renta variable, principalmente de países desarrollados, es decir, Europa continental, Reino Unido y Estados Unidos. Es bien que Japón es una posición bastante residual en inversores españoles, pero aquí estamos más neutrales. Ahora bien, hay que ser flexible, hay que mirar con alguna periodicidad la circunstancia económica actual, hay que revisitar esta slide, esta diapositiva, bastante más a menudo que antes, para ver dónde nos podemos encuadrar en un futuro. Cualquier situación de otro cuadrante, del segundo, del tercero o del cuarto, privilegia mucho más
la ponderación en renta variable. Como podemos ver aquí, la parte de equities está en amarillo en cualquier uno de los 3 cuadrantes, con lo cual hay que ser rápido en detectar cómo cambia el sentimiento de los inversores, si es risk on o risk off, y cómo cambia el daño hecho ya en el mercado, si está ya incluido en el precio o no. Esto es un poco el resumen de una manera rápida y clara, Joaquín, que quería dejar de cómo estamos posicionados, nuestra visión táctica de BlackRock para 2023. Sí, la verdad que una visión que nosotros compartimos, desde luego que va a haber que ser cautos, ¿no?, de cara a 2023, y ya lo has dejado claro, ¿no? Renta variable, vamos a esperar, puede que todavía haya caídas. No sé si desde BlackRock tenéis una señal que podría significar algún punto de inflexión de cara al año que viene donde cambiara el sentimiento de los inversores. No sé si coincidiría a lo mejor con el final del ciclo de subidas por parte de la Reserva Federal o con que quizás ya se entra en recesión y parece que se va a salir. No sé si fijáis algún momento, alguna situación en la que pueda cambiar vuestro sentimiento. Nosotros vamos monitorizando bastante de cerca varias métricas, has mencionado una. Típicamente, pues, el ritmo de subidas de tipos es una métrica a tener en cuenta. Los buenos datos o malos datos económicos es otra. La semana pasada y esta semana estamos viendo buenos datos económicos, lo que sugiere que la Fed no va a frenar tan rápido y puede seguir subiendo su ritmo de subidas, pero eso es uno. El otro será con la publicación de los beneficios corporativos de fin de año, que va a ser en enero y febrero, a ver si las expectativas se cumplen o no, con lo cual es otro factor. Obviamente luego temas geopolíticos, ahí miramos muy de cerca cómo va todo el desarrollo del tema del conflicto en Europa y las tensiones geopolíticas más globales que existen, con lo cual creo que hay varios puntos que vamos mirando de actividad económica, de sentimiento de inversores, incluso, y nosotros aquí creo que es una ventaja, ¿no? BlackRock a ser también una casa de ETFs y a ser un proveedor muy grande o el más grande de ETFs, monitorizamos también muy de cerca los flujos institucionales, hacia dónde van esos grandes fondos de pensiones, esas grandes aseguradoras, y eso lo miramos muy de cerca y utilizamos también para complementar nuestra visión macroeconómica. Con lo cual, muchos factores de tener en cuenta, pero la atención está redoblada, o sea, tenemos que ser muy cautos en esto. Y para ser cautos, la renta fija, ¿no? Como bien has hablado, te quería preguntar dos preguntas, ¿no? La primera, si realmente puede ser la renta fija el activo estrella de cara a 2023, y luego, ¿qué hacer, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos? Porque parece que el ciclo de subidas en Estados Unidos está más próximo a finalizar, por lo que sí que nos podría estar dando un mayor techo en las rentabilidades que están ofreciendo la renta fija. Y luego también, viniendo aquí al viejo continente, pues parece que vamos muy por detrás todavía, la inflación todavía está en el 10%, las subidas podrían extenderse todavía más y podríamos tardar más en ver oportunidades en Europa. Y luego también recordar, ¿no?, a todos los que nos están viendo que una de las mejores formas para los clientes no minoristas de invertir en renta fija precisamente es a través de ETFs, que lo podemos hacer en todo tipo de vencimientos, en todo tipo de emisiones, como bien comentabas antes, ya sea de crédito, de investment grade, de high yield, de deuda soberana, cualquier tipo de plazo, a través de los ETFs de BlackRock, de iShares, que tenemos muchos de ellos y que según avance, ¿no?, el evento de hoy vamos a hablar seguro de algunos de ellos. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, no sé si crees que puede ser un activo estrella la renta fija, y la segunda pregunta, Europa-Estados Unidos. Sin duda, yo creo que la renta fija va a ser crédito, ya depende, o sea, puede ser tanto de Estados Unidos como de Europa, a lo mejor diría más de Europa, estrella por todas las razones que hemos dicho. Creo que va a haber una vuelta a la renta fija. Creo que la renta fija tiene un peso enorme en carteras de inversores, principalmente españoles, y que ha sido una clase de activos que ha estado bastante fuera del apetito de los últimos años por parte de los inversores. Por fin, después de muchos años, tendremos cupones atractivos, seguridad en las empresas, tasas de default bastante razonables, por no decir bajas, con lo cual el riesgo que estamos asumiendo creo que está muy bien pagado, remunerado. Creo que hay otros activos que pueden destacar como sorpresa o no sorpresa, pero dentro de renta variable, a pesar de lo que hemos dicho, creemos que hay apuestas muy específicas por sectores que se pueden beneficiar bastante del entorno de subida de tipos. Sector financiero, sector de energía y sin duda ninguna, o sea, sector de salud. Es un sector que
está presente y expuesto a fenómenos demográficos, como estamos diciendo, megatendencias estructurales de la sociedad. Cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez se gasta más en salud, con lo cual es un sector que, si tú tienes que cortar en algo, no vas a cortar en la salud de tu hijo, sino que cortarás en muchas cosas antes, o en todas antes que esta, ¿no? Con lo cual creemos que puede haber una vuelta al sector de salud, y luego la vuelta, creo que en España también está muy presente, fondos multiactivos. Y fondos multiactivos con sesgo ESG, con sesgo de sostenibilidad, que pueden mirar sostenibilidad no desde un punto de vamos a cambiar el mundo para un mundo mejor, pero de un punto de vista más capitalista, de que las compañías donde tenemos que invertir son aquellas compañías que pueden estar mejor preparadas para afrontar un futuro de net zero y que estén preparadas para esto, con lo cual vamos a intentar analizarlas también, este riesgo de inversión como un riesgo climático, incorporar todo esto en nuestra tesis de inversión. Con lo cual creemos que crédito sin duda, salud en renta variable creo que puede ser un excelente año, y luego fondos multiactivos que puedan combinar un poco con una asignación más flexible. Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar que también las personas que nos están viendo puedan realizar alguna pregunta a través del chat, a través de las redes sociales, en nuestros canales de XTV España, y nos vemos ahora, de nuevo. Muy bien. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. XTV Opportunities 2022. Lo están viendo en Negocios Televisión, lo están viendo a través del canal de YouTube también de Negocios, lo están viendo a través del canal de YouTube de XTV. André, menuda buena charla. Y no lo digo como algo pesado, sino ha dicho muchas cosas. Hemos estado ahí analizando, hay muchas cositas que se nos van a quedar nosotros en el tintero. Seguro que hay quien también tiene preguntas desde fuera. Recordaros el hashtag XTV Opportunities 2022 para realizar cualquier tipo de pregunta. Y a ese hilo, Joaquín, analista de XTV, ¿alguna pregunta, algo que le queramos trasladar también a André antes de dejarlo marchar? Que luego estas oportunidades, claro, nos pasan tan cerquita y tan pocas veces que es mejor aprovecharlas. Sí, y desde luego hemos visto, ¿no?, que muchos de los que nos están viendo estaban haciendo la misma pregunta. Hay que tener en cuenta que durante la última década los inversores les han arrastrado prácticamente obligatoriamente a la renta variable. ¿Por qué? Porque vivíamos en un entorno de tipos cero, de tipos negativos en muchos casos, donde la rentabilidad era muy poca y bueno, los inversores trataban de obtener una mayor en la renta variable. De hecho hemos visto, ¿no?, revalorizaciones en el S&P 500 por encima del 500% desde la crisis de 2008. Entonces, bueno, muchos clientes han invertido, ¿no?, a través de high yield. Nosotros desde XTB tenemos varios ETFs precisamente de iShares, de BlackRock, de high yield, y nos preguntan también por eso, ¿no? Has hablado que a lo mejor los más conservadores de soberano corto plazo o crédito investment grade pueden ya estar dando rentabilidades suficientes o rentabilidades atractivas, pero ¿qué opináis, ¿no?, desde BlackRock de las high yield, si también pueden dar un mayor plus? Claro, no, es una excelente pregunta. Yo creo que aquí hay dos puntos. Y cuando hablamos de high yield, conecto un poco con nuestra visión en renta variable, porque hay alguna conexión en ambas clases de activos, son activos de mayor riesgo. Volviendo a lo que estaba diciendo antes, si nosotros estamos creyendo que no es momento de buy the dip aún, yo esperaría un poco antes de entrar en una posición o una asignación más potente en high yield. Preferimos sin duda tener exposición a crédito investment grade. Creemos que el extra de rentabilidad que me paga high yield no compensa el riesgo que está asociado. Con lo cual, de momento, en una construcción de cartera, privilegiamos crédito investment grade que high yield. Y luego hay la parte de que hay que ser bastante selectivo cuando hablamos de high yield. O sea, no vale todo. Invertir en high yield en Europa es totalmente distinto, sectorialmente hablando, que invertir en high yield americano. Con lo cual, creemos que aquí es momento, creo que, de privilegiar calidad crediticia que rentabilidad o alta rentabilidad por. Desde luego. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta personal, porque ya aprovecho que yo también lo tengo por aquí, que yo también me
juego mis castañas de cuando en cuando. Y que, por cierto, que si lo queréis hacer, lo podéis hacer con el DNI. Creo que no se tardan ni 3 minutos en hacerse la cuenta en XTB. Y puedes invertir sin comisiones en ETFs, en más de 5.000 acciones nuevas. Insisto, tardas 35 segundos en empezar a hacer todo esto que están comentando. Pero decía, yo tengo alguna duda. Con todos estos años que vienen, y yo sé que se habla siempre de la renta variable, no me toméis por tragedia lo que voy a decir. Cuando se habla de la renta variable se suele hablar de un modelo más dinámico, más agresivo a la hora de invertir, pero viendo los modelos predictivos que muchas veces tenéis, lo que vais lanzando, las recomendaciones que yo he visto a veces XTB desde BlackRock, cogiendo cualquier ETF bueno, si quieres decirte un ETF, pues replicando el SP500 que comentaba Joaquín, y esperando 10 años, el promedio suele ser bastante bueno. Este tipo de estrategias, ¿cómo las denomináis o desde dónde las tenéis? Sé que se pueden realizar con diversos productos, pero ¿cómo las veis de cara a los inversores y dónde les estructuraríais? Porque, claro, asumir, también se asume riesgo. ¿Este tipo de recomendaciones son buenas o malas en el perfil actual y con la caída de mercado que hemos visto? Sin duda, yo sí puedo, perdón Joaquín. Sí, ahora vamos. Y qué bien que nos hagas la pregunta, José, porque yo creo que sin duda tiene espacio y es donde depende de cada apetito de riesgo de cada cliente, pero si estás pensando en 10 años, regla número 1, cuanto menor tu plazo, menor tu volatilidad, porque vas a mirar tu punto inicial, tu punto de salida, que típicamente, históricamente en el SP500 en 10 años, la experiencia nos dice que vas a tener buenos resultados. Entonces, si compramos ahora con vistas a 10 años y nos olvidamos de la volatilidad que está entre medias, pues con gran seguridad te puedo decir que la historia nos dice que vas a ganar dinero. Con lo cual creemos que es una excelente estrategia. Miremos un poco lo que pasó en marzo-abril 2020 y cómo terminó el año de 2020. Ha sido un año extraordinario en términos de rentabilidad. Pero si preguntamos ahora en una encuesta a las personas que nos están viendo quién ha ganado dinero en renta variable en 2020, a lo mejor menos de la mitad. Con lo cual, paciencia es una virtud cuando invertimos. Y luego hablaste de otro tema que es importante, ¿no? SP500 o un ETF del SP500. O sea, actualmente, por ejemplo, con nuestro ETF de BlackRock, por cada 1.000 euros que inviertes, nuestra comisión son 70 céntimos. 0,07%. Es decir, no hay nada más competitivo en el mercado que esto. Multiplicas por 10 años. Estás teniendo o sea, es imposible que un fondo de gestión activa se compare a este precio y al valor que te puede dar el SP500. Que si fuera un fondo, el SP500 era un fondo de primer decil, o sea, del top 10% del mercado americano. Con lo cual, creo que es un gran ejemplo de invertir de una manera altamente eficiente, muy barata en ese sentido, y con exposición a un mercado gigante que es el SP500, que históricamente, como dices tú y bien, nos ha dado rentabilidades, si no me equivoco, anualizadas en los últimos 80 años, a torno de un 8,5-9%, con lo cual aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues más cositas, más aportaciones de Andrés Temudo desde BlackRock. Por mi parte, gracias. Joaquín, no sé si tenemos alguna otra duda o paramos. Mira, la última pregunta, si queréis, podemos hacer, y cogiendo un poco el hilo, nosotros también somos unos enamorados, ¿no?, de la inversión en ETFs y también de la inversión pasiva, ¿no?, de indexarnos directamente. Pensamos que además para los perfiles, ¿no?, con menos conocimiento es una de las más atractivas. ¿Por qué? Porque al final los índices tienen ese espíritu de supervivencia. No sé cuál va a ser la próxima Tesla, pero sé que la próxima Tesla va a estar en el SP500. Eso me garantiza que vayan saliendo las empresas malas y vayan entrando las buenas. Luego, estrategias, muy difícil. Cada uno tiene sus perfiles, sus horizontes temporales. Pero desde luego, a medio largo plazo, una inversión principal, core, por así decirlo, tiene que estar en índices como SP500, Nasdaq, MSCI World, y luego compaginar, como hemos hablado, renta fija, megatendencias, sectores. Y ya la última pregunta, para terminar, que nos lo han preguntado muchos desde el canal de YouTube, es ¿qué pensáis de los emergentes? Que nos ha hablado mucho, sobre todo de China. Si puede estar más cerca, a lo mejor, que Europa, Estados Unidos, de haber tocado suelo con todos los problemas que ha tenido de crisis inmobiliaria, de bloqueos de COVID, también del gobierno, sí puede ser una oportunidad porque también tenemos el ETF de China. Y a pesar de todo, con todos los problemas, China se prevé que va a crecer en 2023 5,8% del PIB, que parece miserable, pero son 5,8%, que es poco para China, porque aquí la meta un poco de China es por encima de 6%, pero sin duda que yo creo que aquí el punto fundamental en China es toda su política con el COVID, el Zero COVID Policy, y lo que estamos viendo es a medida que se abra un poco todo lo que estamos viendo en las medidas en China, que se prevé que se abra,
yo creo que la economía puede repuntar y puede ser un excelente país. Otro día estaba mirando un canal de televisión competidor, pero americano, CNN, de un programa que lo califica del efecto en China como el World Cup Effect, el efecto de la Copa del Mundo. O sea, China tiene 1,3 billones de personas que de repente empiezan a ver televisión y a ver que hay gente sin mascarillas en estadios de fútbol. Y empiezan a manifestarse como ¿qué hago yo en casa?, ¿no? Y cada vez hay un sentimiento social o un movimiento social en China que yo creo que tarde o temprano, pero creo que más temprano que tarde, va a haber una política más de apertura, un poco más flexible en todo lo que está pasando con China y eso puede ser un punto de inflexión para la economía china. Lo estamos viendo durante las últimas semanas, así que nos quedamos con esta última pregunta. Muchas gracias, André. Gracias. Bueno, gracias, André. Gracias, Joaquín. Vamos a frenar ni 30 segundos.